Bien, continuamos. Entonces ahora, ya después de ver cómo se calcula el campo magnético o densidad del campo eléctrico en términos del flujo magnético que recordemos está asociado con cuántas líneas de campo hay en una determinada área, vamos ahora a pasar al concepto de intensidad del campo magnético. Entonces, como el término anterior, densidad de campo magnético, es, digamos, hasta cierto punto de vista relativo. ¿Por qué? Porque este otro término nos va a definir, como su nombre lo indica, cuál es la intensidad verdadera del campo magnético o de un campo magnético que nosotros tengamos en un imán o en una zona del espacio. Por eso, este término también nos va a decir, dependiendo de las propiedades del medio, cuál es la magnitud real del campo magnético, y por eso se le denomina, repito, intensidad del campo magnético, porque también pues, va a recoger las características del medio en donde el imán interacciona. No es lo mismo, por ejemplo, el campo magnético que midamos de un imán en el aire, en el agua, en el vacío, en el aceite. Entonces, la intensidad de campo magnético, este concepto, recoge precisamente también qué particularidades existen en el medio que pueden, vamos a decirlo así, atenuar o amplificar, entre comillas, las características del imán. Bien. Entonces, la intensidad del campo magnético la vamos a representar con la letra H mayúscula. ¿Y cómo vamos a definir la intensidad del campo magnético? Bueno, vamos a definirla como la densidad del campo magnético, B, lo que ya vimos, entre una constante que nos va a hablar precisamente del medio en el que se mueve el imán o el medio en el que está el campo magnético. Una constante mu, acuérdense, una equivalente a nuestra m, pero del alfabeto griego. Y mu se denomina permeabilidad magnética. Entonces, la permeabilidad magnética es la que precisamente nos va a indicar, si fuera, por ejemplo, 1, por decirlo así, en forma adimensional, diríamos que la intensidad del campo magnético coincide con su densidad. Pero, dependiendo del valor que tenga en cada medio, el agua, el aire, un aceite, un fluido, en fin, va a cambiar entonces el valor entre la densidad y la intensidad del campo magnético. Obviamente, tanto B como H tienen unidades diferentes, porque la permeabilidad magnética también tiene unidades diferentes. Se toma siempre como referencia el vacío, y la permeabilidad magnética en el vacío, que se representa como mu0, este es un valor que se mide experimentalmente, es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Entonces, esa es la unidad de la permeabilidad magnética. En el aire, en el agua, etcétera, tienen otro valor. Por eso a veces también se utiliza un valor de referencia que se llama permeabilidad relativa. Esta se representa como mu subíndice R. Y la permeabilidad relativa, ¿a qué es igual? Pues es igual a la permeabilidad del medio entre la permeabilidad en el vacío. Esta permeabilidad relativa no tiene dimensiones, es decir, es adimensional, y lo único que hace es comparar
qué tan grande o tan pequeña es la permeabilidad del medio con respecto al valor estándar del vacío, o sea 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Por lo tanto, podemos escribir la permeabilidad del medio como la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa. Y en general, a veces así se escribe porque en las tablas de permeabilidad es muy común encontrar más bien la permeabilidad relativa que la permeabilidad propia de cada material. Entonces, si tenemos la permeabilidad relativa, sabiendo cuál es la permeabilidad del vacío, podemos encontrar con facilidad la permeabilidad del medio en el que esté ese imán o ese campo magnético. Entonces, H, dijimos que es la intensidad del campo magnético. H entonces también la podemos reescribir como, B, que es lo que estaríamos buscando. B la podemos reescribir como H por mu. Esta es entonces otra forma de encontrar, y si utilizamos la permeabilidad relativa, podremos también encontrar B igual a H por la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío. Esto es si queremos encontrar B a partir de H. Si quisiéramos encontrar H a partir de B, pues entonces simplemente tenemos H igual a B, y en vez de escribir la permeabilidad, la podemos escribir como la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa, es decir, como el producto de las permeabilidades. Esto es permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa. Entonces, esta es una forma de encontrar la intensidad del campo magnético en términos de la densidad del campo magnético o campo magnético y la permeabilidad relativa. Y todo está referenciado a la permeabilidad en el vacío. Si queremos encontrar, por el contrario, la densidad del campo magnético conociendo la permeabilidad relativa del medio y la intensidad del campo magnético, entonces utilizamos esta expresión. Entonces, esas dos expresiones son equivalentes, pero nos sirven para encontrar ya sea la intensidad del campo magnético o la densidad del campo magnético, dependiendo de lo que uno quiera. Bien, entonces ya tenemos la definición de la intensidad del campo magnético, la densidad del campo magnético también la encontramos anteriormente en términos del flujo y del área. Y bueno, vamos a ver cuáles son, antes de pasar al último tema, las unidades de la intensidad del campo magnético. Pues bueno, estas son las unidades de la densidad del campo magnético entre las unidades de la permeabilidad magnética. Ya vimos que la densidad del campo magnético o campo magnético se da en teslas, y si recordamos, la permeabilidad en el vacío de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper, veremos que las unidades de la permeabilidad son teslas por metro sobre amper. Teslas y teslas se cancelan y nos queda 1 sobre metro sobre amper. Es decir, amperes sobre metro son las unidades de la intensidad del campo magnético. Recordemos nada más brevemente cuál es una de las unidades del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, en la segunda definición que dimos en términos de la distancia y la diferencia de potencial, dijimos que las unidades son volt
sobre metro. Entonces veamos que por simple análisis de unidades, el campo eléctrico aquí lo asociamos a diferencia de potencial y distancia. El campo magnético también lo podemos asociar a distancia, pero a corriente eléctrica. Entonces, las unidades de la intensidad del campo magnético y del campo eléctrico son muy significativas porque nos está indicando entonces una asociación del campo magnético con la diferencia de potencial y la distancia, y del campo magnético con la corriente eléctrica, dado que se mide en amperes, y también con la distancia. En siguientes videoclases vamos a encontrar una forma, bueno, más bien las formas de calcular el campo magnético en diferentes configuraciones. Un alambre recto, muy largo, un solenoide con espiras, etc. Entonces, campo eléctrico asociado a diferencia de potencial. Intensidad del campo magnético asociado a corriente eléctrica y obviamente también a distancia. Bien, finalmente vamos a terminar con las propiedades magnéticas de los materiales. Entonces, así como en la electricidad dijimos que hay conductores de la electricidad, aislantes y semiconductores, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal, o en qué condiciones conduzcan la corriente eléctrica y en qué otras no, también vamos a tener lo que podríamos denominar algunas propiedades magnéticas de algunos materiales o de la materia. Entonces, hay una clasificación que se da en respuesta de los materiales o de las sustancias también a los campos magnéticos o ante su presencia de imanes. Bien, entonces los materiales, de acuerdo con esa interacción, se clasifican en ferromagnéticos, ferro pues viene de fierro, o sea, porque el fierro está asociado inicialmente a los imanes, aunque no es el único metal o elemento que reaccione favorablemente a los imanes. Bueno, ¿a qué se le denomina material ferromagnético? Cuando el material es fuertemente influido o interacciona por el campo magnético o por los imanes, podemos decir. Una clasificación empírica la podemos hacer: tomamos un imán, lo acercamos a diferentes metales, vemos cuál de ellos se ve atraído y podríamos decir que esos metales o materiales que se vean atraídos pues tienen propiedades ferromagnéticas. Ejemplos: pues está el fierro, el acero, el níquel. Uno podría pensar que todos los metales o elementos. También hay otros, como el cobalto, el neodimio, es un elemento de la tabla periódica, y estos en la actualidad son más utilizados porque los imanes de neodimio tienen una mayor intensidad magnética, lo que acabamos de ver anteriormente, que los imanes, por ejemplo, construidos con hierro colado. Entonces, por eso son actualmente muy importantes y se utilizan pues en la investigación, en las centrales eléctricas y en aquellas centrales que están en prueba para producir la fusión nuclear, o cuando en general se quieren generar campos magnéticos muy intensos, se prefiere el neodimio, por ejemplo, al fierro. Además de que tiene otras propiedades más estables, porque el fierro
a temperaturas elevadas pierde sus propiedades magnéticas. Bien, entonces son ferromagnéticos. Otra clasificación son los paramagnéticos. Y estos podríamos decir que son débilmente atraídos por los imanes o los campos magnéticos. Entonces, si nosotros con nuestro imán de neodimio o de bocina empezáramos a explorar, veríamos que también hay algunos metales o algunos elementos parecidos a metales que pues son solamente débilmente atraídos, o a lo mejor ni nos percatamos y pensamos que no son atraídos por ellos, pero débilmente ese material sí reacciona ante el imán. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, ese no es un elemento, pero bueno, el aire también reacciona débilmente a los campos magnéticos. Esto es importante, por ejemplo, en la meteorología, porque cuando el campo magnético de la Tierra, de un planeta, fluctúa y hay atmósfera, pues se pueden dar algunos fenómenos, sobre todo porque hay cargas eléctricas en movimiento en el interior de un planeta, sobre su capa, entre la superficie y su atmósfera. El aire, el aluminio, el platino. En nuestro experimento, por ejemplo, con el imán, podríamos acercarlo a una ventana que tuviera marcos de aluminio y ver que, pues a lo mejor nuestro imán no se pega, pero si lo estudiáramos más detenidamente, veríamos que sí interacciona el aluminio muy débilmente con el imán. También pues depende del tipo de imán que tengamos. No es lo mismo el imán de neodimio que es un imancito que tengamos de los adornos que se pegan en el refrigerador, por ejemplo, ¿no? El magnesio también es un ejemplo de material paramagnético. Y finalmente están los materiales diamagnéticos. En caso del material diamagnético, son estos materiales repelidos por el campo magnético. Entonces hay materiales o elementos o sustancias que cuando uno los acerca a un imán o a un campo magnético no son atraídos, sino incluso lo repelen, ya sea el elemento en sí o al imán. Ejemplos de esto pues son el mercurio, el zinc, el agua también es diamagnética. Recordemos que el agua está formada por moléculas de hidrógeno, una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Perdón, al revés, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Entonces, esto hace que su configuración sea como de un dipolo. Entonces, el agua, al actuar como dipolo, en general sus moléculas rechazan más bien o repelen los campos magnéticos. El cobre también, etcétera, son ejemplos de materiales diamagnéticos que repelen los imanes o los campos magnéticos. Bien, pues entonces finalizamos con esta segunda parte el tema relacionado a la definición de campo magnético o densidad de campo magnético, también la intensidad de campo magnético, y recuerden que comenzamos hablando con el experimento de Oster para mostrar la relación o la vinculación entre los campos eléctrico y magnético. Posteriormente pasamos a hacer un listado
de las semejanzas y las diferencias. Primero empezamos con las diferencias entre los campos eléctrico y magnético para pasar posteriormente a las semejanzas. Entre las diferencias entre el campo eléctrico y el campo magnético, pues están las siguientes: que el campo eléctrico es conservativo, es decir, que el trabajo para mover una carga de un lugar a otro no depende de la trayectoria seguida, sino simplemente de los puntos inicial y final. El campo magnético, a diferencia del eléctrico, no es un campo conservativo. Otra diferencia es que las líneas de campo eléctrico son abiertas. Salen de las cargas positivas, entran a las cargas negativas. En el campo magnético, como se ve en los imanes cuando se esparce alrededor de ellos, por ejemplo, a través de una hoja, sobre una hoja limadura de hierro, las líneas de campo son cerradas. Otra diferencia que se deriva de lo anterior es que en los campos eléctricos hay fuentes, que son las cargas positivas, y sumideros, las cargas negativas, mientras que en los campos magnéticos no hay fuentes ni sumideros. Por eso, en el campo eléctrico podemos hablar de cargas eléctricas, mientras que en el campo magnético no existen cargas magnéticas. Otra propiedad que las diferencia es que el campo eléctrico es una fuerza central, es decir, la fuerza eléctrica es función de la distancia. En el campo magnético no. La fuerza magnética no es una fuerza central. Una más es que la fuerza eléctrica es paralela a la dirección del campo eléctrico, mientras que la fuerza magnética es perpendicular a la dirección del campo magnético. Finalmente, hay una función denominada potencial eléctrico, del cual, si la tenemos, podemos derivar el campo eléctrico, mientras que en el campo magnético no hay potenciales magnéticos. Bien, después de esto vimos que también hay algunas cosas en común, como la existencia de dipolos eléctricos y dipolos magnéticos. Vimos que la carga eléctrica, o más bien los campos eléctrico y magnético, interaccionan con las cargas eléctricas. Finalmente, otra cosa en común es que la variación del campo eléctrico da lugar a un campo magnético, y la variación de un campo magnético da lugar a un campo eléctrico. Ejemplos: los motores eléctricos y los generadores. En un caso, la variación del campo magnético se traduce en una diferencia potencial, es decir, en un campo eléctrico, mientras que en el otro, la variación del campo eléctrico se traduce en una variación del campo magnético, que en este último caso es el motor, hace que al variar el campo gire una espira y se produzca trabajo mecánico. Bien, y finalmente vimos las definiciones del campo magnético, como el flujo magnético, que está relacionado con el número de líneas que cruzan un área determinada entre el área, precisamente esta área de la sección transversal. Entonces, flujo magnético entre área nos da el campo magnético, mientras que la intensidad del campo magnético es igual a la densidad del campo magnético entre una constante que se llama permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética siempre está referida a la permeabilidad, o un valor estándar, que es la permeabilidad magnética en el vacío, de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. La permeabilidad también se calcula como la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa. Este valor de la permeabilidad relativa es importante porque generalmente en las tablas de la permeabilidad magnética se da el valor de la permeabilidad relativa y no siempre se da el valor de la permeabilidad en el medio de ese elemento o de esa sustancia. Bien, finalmente terminamos con las propiedades magnéticas de la materia o de las sustancias, y vimos que hay tres clasificaciones. Bueno, una clasificación y da tres categorías, más bien. Los materiales llamados ferromagnéticos, que son fuertemente influidos o atraídos por los campos magnéticos o los imanes. Ejemplos: el hierro, el níquel, el gadolinio, etc. El cobalto. Luego siguen
los que son débilmente atraídos por los campos magnéticos, que en este caso son los llamados materiales paramagnéticos, como el platino, el magnesio, el aluminio y el aire. Y finalmente los materiales llamados diamagnéticos, que son repelidos por los imanes o los campos magnéticos. Ejemplos: el agua, el cobre, el zinc y el mercurio. Bien, con esto finalizamos esta videoclase que por cuestiones técnicas se dividió en 2 partes y les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.